Lo más aterrador, confuso y traumatizante que me ha pasado en la vida ocurrió en la noche de Halloween de 1999. Mis amigos y yo acabábamos de empezar el año 7, que en América equivale al sexto grado, comenzando a los 11 y terminando a los 12. Comenzar la escuela secundaria era emocionante, pero también significaba que rápidamente estábamos llegando al punto en que ya no era aceptable salir a pedir dulces. No sé cómo es en América, pero por aquí, si un grupo de niños se acerca a tu puerta disfrazados como esbirros, por supuesto que les vas a dar una mini barra de Mars o 7. Pero si un grupo de adolescentes malhumorados, casi adolescentes completos con granos y bigotes incipientes, empiezan a golpear la puerta de alguien exigiendo chocolate bajo la amenaza de vandalismo, tendrían suerte si se van con los dientes rotos, por no decir con los dientes podridos. Teniendo eso en cuenta, sabíamos que era nuestra última gran salida antes de retirarnos para siempre, con la esperanza de hacer la transición a fiestas de disfraces de Halloween con cervezas, cigarrillos y, lo más importante, chicas. Pero antes de todo eso podíamos tener una última noche de diversión sana con disfraces y asegurarnos un botín de dulces que nos durara hasta Navidad si lo racionábamos adecuadamente. Así que en marzo de 1999, tal vez recuerden que salió Matrix. No necesito explicar qué es Matrix, así que no lo haré, y tampoco tendré que explicar por qué un grupo de chicos de 11 años pensaba que era lo mejor desde el pan de molde. Así que, cuando llegó la hora de los disfraces de Halloween, decidimos simplemente ser Matrix, y no uno de nosotros, sino todos. Pero como no todos teníamos lo necesario para un disfraz de Matrix, 2 de nosotros simplemente nos pusimos los uniformes escolares, corbatas negras y gafas de sol por la noche. Por cierto, ciegos como murciélagos. Luego, 2 de nosotros llevábamos chaquetas de cuero y gafas de sol, yo incluido, mientras que el quinto chico, cuya hermana estaba en todo eso de la música gótica, fue el único que se disfrazó completamente. Nos veíamos ridículos, como 2 miembros de Village People en su versión de guardias de seguridad, pero luego, el quinto chico, Jamie, realmente se veía increíble. Ahora que lo pienso, tenía un abrigo de cuero largo, extra largo porque se lo había pedido prestado a su hermana mayor. Tenía esas gafas pequeñas como las que realmente usa Morfeo, y también llevaba el cabello todo engominado. Con unas botas militares, vaqueros negros y una camiseta negra para completar el look, en verdad se veía fantástico. Pero también destacaba como un pulgar dolorido caminando por los vecindarios donde los niños estaban disfrazados de Woody o Buzz Lightyear de Toy Story. Así que comenzamos a tocar las puertas de las casas y nos encontramos con jubilados preguntando, ¿pero qué diablos son ustedes? Component placement o con jóvenes riéndose al instante cuando reconocían de qué estábamos disfrazados. Fue muy divertido en realidad, y recorrimos las calles cerca de donde vivíamos hasta que, eventualmente, se nos acabaron las casas para tocar. Eran solo las 8:30 para entonces, y ninguno de nosotros tenía que estar de vuelta en casa hasta las 10, como muy temprano, así que todavía teníamos tiempo de sobra y muy poco que hacer. Fue entonces cuando Jamie tuvo una idea. En lugar de simplemente irnos a casa, podíamos caminar un poco más, cruzar la carretera, y luego tocar algunas puertas en el vecindario al otro lado. Todos estuvimos de acuerdo en que era una buena idea porque, ¿quién no querría más mini barras de chocolate? Había solo un pequeño problema. Tendríamos que pasar por la urbanización de Homewood. Homewood es probablemente una de las áreas más peligrosas de Bradford. Eso no significa que la gran mayoría de las personas que viven allí no sean amigables y acogedoras, porque el 99% de las veces puedes caminar o conducir por la zona sin tener ningún problema. Simplemente, nunca ha sido el lugar más seguro para estar después del anochecer, especialmente no para un grupo de niños de 11 años disfrazados como cobradores de deudas camino a una fiesta rave. Pero entonces tuvimos un pequeño plan. En lugar de caminar por una de las carreteras más grandes que pasaban cerca de la urbanización, caminaríamos por el callejón cerca de las vías del tren, lo que minimizaría nuestra exposición a la urbanización mientras la pasábamos para llegar al otro vecindario. Lo siento por la explicación logística, pero solo les estoy dando una idea de por qué pensamos que era una buena idea caminar por un callejón después de oscurecer, mientras estábamos vestidos como una banda industrial alemana. Pensamos que no nos toparíamos con ninguno de los chicos problemáticos que vivían en la urbanización,
pero no sabíamos que estaban justo en el lugar donde menos queríamos encontrarlos. A mitad del callejón, había una curva ciega de 90 grados, y tampoco se podía ver mucho al final del callejón. Pensamos que eso nos daba cobertura, y lo hacía, pero también significaba que no podíamos ver qué había más allá de cada curva. Giramos en la primera y no había nadie, así que pensamos, brillante, estamos a salvo. Pero luego giramos en la segunda esquina y nos topamos con media docena de las personas que esperábamos no encontrar. No conocía a todos los chicos por sus nombres, pero recuerdo a 3 de ellos. Los principales eran los gemelos Hand. Francis y Anthony Hand eran boxeadores y tenían la reputación que los acompañaba. Habían tenido problemas con la policía, principalmente porque les encantaba pelear, pero estaban dispuestos a cometer cualquier tipo de crimen que pudieras imaginar. Así que robarles a unos niños disfrazados realmente no les suponía nada, especialmente porque éramos considerados blanco fácil. Con eso me refiero a que teníamos cierta edad y éramos varones, así que no les parecía vergonzoso robarnos y posiblemente darnos una paliza. Así que, en cuanto doblamos la esquina, hubo obviamente un gran "uh-oh" para nosotros. Pero los gemelos Hand y su grupo simplemente estallaron en carcajadas. Sabían exactamente de qué estábamos disfrazados. Todos los que tenían cierta edad lo sabían porque Matrix era enorme en ese momento. Pero no eran del tipo que te va a felicitar por el esfuerzo que pusiste en tu disfraz. En su lugar, vieron la oportunidad de humillarnos. Se reían a carcajadas, gritando cosas como, estos se creen que están en la maldita Matrix, y nosotros tratamos de ignorarlos, lo cual fue estúpido porque cuando chicos como esos perciben cualquier tipo de debilidad, estás realmente jodido. Así que, a pesar de intentar simplemente rodearlos, no estaban de humor para dejarnos pasar. Todo empezó cuando se dieron cuenta de nuestras bolsas de dulces. En ese momento, uno de los gemelos Han comenzó a decir algo como, miren, chicos, nos trajeron todos sus dulces, y empezaron a intentar arrebatarle la bolsa de dulces a uno de nuestros amigos, diciendo algo como, eres demasiado grande para estar disfrazado así, y demasiado gordo para estar comiendo esos dulces, lo cual, para ser justos, probablemente lo era. Pero solo porque no podíamos pelear no significaba que íbamos a dejar que nos acosaran tan fácilmente. Uno de ellos intentó robar la bolsa de dulces de nuestro amigo, pero nuestro amigo le dijo, no, déjame en paz, imbécil. No lanzó puñetazos ni nada, pero la confrontación fue exactamente lo que los gemelos Hand y su grupo estaban buscando. Así que, tan pronto como hubo un poco de empujones, los gemelos Hand y sus amigos se desplegaron a lo largo de la calle, para que no pudiéramos pasar. No gritamos «corran», ni nada, pero hubo un momento muy reconocible en el que todos simplemente nos miramos, pensando, estamos en problemas aquí. Luego, cuando el primero de nosotros se dio la vuelta y corrió de regreso por el callejón, los demás lo seguimos, pero también los gemelos Han, quienes, con su grupo detrás, nos persiguieron como el diablo. Corrimos como poseídos, y como solo había una dirección hacia donde podíamos correr, seguimos derecho. Pero una vez que giramos la esquina y corrimos hasta el final del callejón, no había un plan sobre a dónde correr. 2 de los chicos corrieron a la izquierda, probablemente con la intención de regresar hacia nuestro vecindario, pero los otros 3 corrimos a la derecha. Esto definitivamente no fue una buena idea, ya que tendríamos que caminar de vuelta por el mismo camino si queríamos regresar a casa. Pero en ese momento, solo pensábamos en correr, 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 así que simplemente actué por instinto y corrí a la derecha con mis 2 amigos. Después de girar, nos enfrentamos a un camino largo y recto con un muro a un lado y árboles al otro. Noté que a nuestra derecha, donde estaban los árboles, había un pequeño hueco en una valla de alambre, y por instinto, simplemente corrí hacia allí. Realmente no sabía qué había al otro lado. Todo parecía abandonado y cubierto de maleza, pero pensé que en ese caso sería un buen lugar para esconderme. Pensé que mis amigos me seguirían, ya que al ser el corredor más rápido, los había adelantado para cuando vi la valla de alambre. Pensé que verían que había encontrado un lugar para esconderme y estarían justo detrás de mí. Pero los gemelos Hand y su grupo estaban mucho más cerca de lo que pensé. Si mis amigos hubieran hecho lo mismo que yo y corrido hacia la valla, habrían sido frenados tratando de atravesar el hueco, y los gemelos Han los habrían atrapado. Pero como yo iba adelante, no sabía eso.
Así que, después de atravesar la valla y mirar por encima del hombro, mis primeros pensamientos fueron esta mezcla extraña de «Oh no, estoy solo» y «Oh, gracias a Dios», porque no parecía que nadie me estuviera siguiendo. Vi a mis amigos correr hacia adelante con lo que parecían ser todos los del grupo de los gemelos Han detrás de ellos, así que sentí un alivio enorme. Sin embargo, no dejé de correr. Todavía estaba muerto de miedo y quería encontrar un lugar para esconderme, así que eso hice. Básicamente me escondí en un arbusto que tenía una vista de la entrada principal, para poder estar oculto mientras vigilaba mis alrededores. Si esto hubiera sucedido unos años más tarde, todos habríamos tenido móviles para llamarnos, pero era 1999, y aunque sé que la gente tenía móviles en ese entonces, no 5 chicos de clase trabajadora de 11 años de Bradford, así que, en lugar de poder obtener información, no tuve más remedio que sentarme allí, con mi chaqueta de cuero y mi bolsa de dulces, y esperar hasta que pensara que el camino estaba despejado. No estoy seguro de cuánto tiempo esperé, pero se sintió como mucho tiempo. Luego, justo cuando estaba empezando a pensar que podría estar lo suficientemente seguro como para correr a casa, vi a alguien caminando hacia el otro lado de la puerta de metal, hacia donde estaba el hueco en la valla. Obviamente me quedé paralizado en mi lugar sin poder ver quién era, solo sabiendo que alguien estaba allí y que podría haber sido uno de los chicos que nos perseguían. Pero luego, recuerdo pensar, si es uno de los chicos que nos persiguen, ¿por qué está caminando? Parecía estar caminando bastante tranquilo también, ni siquiera a paso rápido o trotando, como si no tuviera ninguna prisa. Justo cuando estaba a punto de salir del arbusto en el que me había escondido, escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Era el sonido de la valla de alambre retorciéndose. Alguien estaba forzando su entrada. No podía ver quién era de inmediato. Había algunos árboles que bloqueaban mi vista de esa parte de la valla, pero creo que sabía, en el fondo, que debía ser alguien del grupo de los Hand, porque ni siquiera necesitaba verlo para saber que tenía que volver al arbusto, agacharme y rezar para que nadie me encontrara. Luego vi a un chico llamado Ferry salir de detrás de los árboles. No lo conocía personalmente, solo lo conocía por ese apodo, Ferry. Él tampoco me conocía, y aunque nos habíamos visto por la ciudad, nunca habíamos intercambiado una palabra. No tenía ninguna razón para odiarme, ninguna razón para querer darme una paliza o robarme los dulces. Pero eso no lo detuvo de perseguirme, y por alguna razón eso me asustaba incluso más que la perspectiva de recibir una paliza. Pero lo que daba aún más miedo era verlo comenzar a buscarme activamente, de manera metódica. No pensé que nadie me había visto escabullirme por la valla de alambre. De lo contrario, seguramente me habrían perseguido de inmediato. Pero, como resultó, alguien me había visto, y no tenía prisa en volver. Yo no conocía tan bien Homewood, y ellos sabían algo que yo no. Ferry no dijo nada mientras se acercaba cada vez más al arbusto en el que estaba. No podía verme, pero para cuando estuvo a unos pocos pies de distancia, me eché a correr tan rápido como pude, saliendo por la parte trasera del arbusto. Corrí y corrí, pensando que habría alguna forma de salir adelante, pero no la había. Solo había un gran muro de ladrillo al final de lo que fuera esa propiedad abandonada, y la única oportunidad que tenía de escalarlo era trepando a un árbol que estaba a mi derecha y luego saltar por encima del muro tras correr por una de sus ramas. Así que corrí, y cuando llegué allí, dejé caer mi bolsa de dulces y comencé a trepar, pero no fui lo suficientemente rápido. Estaba a punto de trepar por una rama baja de la que había logrado agarrarme cuando sentí un par de manos sujetando mi pierna. Ferry me tiró hacia abajo con tanta fuerza que me raspé las manos en la rama y me arrancó de mi agarre. Al caer, aterricé de manera tan torpe que sentí un dolor punzante recorrer mi tobillo antes de desplomarme en el suelo. No sé si realmente pensé que estar herido disuadiría a Ferry de golpearme, o si eso era solo un deseo ingenuo de mi parte, pero no hizo ninguna diferencia. Seguí diciéndole cosas como por favor no para. Creo que me rompí el tobillo, pero era como si no me escuchara en absoluto. Simplemente comenzó a patearme, una y otra vez, apuntando a mi cabeza, pero a veces golpeaba mi pecho y mi hombro y mi brazo, que estaba usando para cubrir mi cabeza. Siguió pateándome y pateándome hasta que, al final, hice un último intento de rogarle que parara, lo que desafortunadamente le dio una buena oportunidad para darme una patada con toda su fuerza en la cara. No creo que me haya desmayado, pero definitivamente quedé aturdido.
El dolor que atravesó mi nariz y mi boca fue como nada que hubiera sentido antes, y todo lo que pude hacer fue quedarme allí, sujetando mi cara y mi cabeza, mientras gemía para que se detuviera. No pensé que pudiera empeorar. Quiero decir, tenía miedo de que pudiera matarme o algo, sobre todo por accidente, en una de esas bromas que terminan mal. Pero aparte de eso, realmente no pensé que tuviera mucho más de qué preocuparme. Pero entonces Ferry comenzó a intentar bajarme los pantalones, y es por eso que sé que no me desmayé, porque lo sentí, y cuando lo hice, empecé a gritar de una manera que no sabía que era capaz. En realidad no sabía lo que estaba planeando en ese momento. Era demasiado joven e ingenuo para pensar que los chicos podían estar en peligro de eso. Solo pensé que quería humillarme aún más haciéndome volver a casa desnudo. Y con eso en mente, fue mi turno de atacarlo, aunque para ser justos, mi intento fue ridículamente ineficaz. Sin embargo, lo que lanzar golpes y patadas hacia él sí hizo fue asegurarme el tiempo suficiente para que los gemelos Hand aparecieran. Al principio esto me aterrorizó, ya que parecía que Ferry ahora tenía refuerzos para completar la humillación que estaba planeando. Pero, en un extraño giro del destino, fueron esos gemelos Han quienes me salvaron de lo que estaba a punto de suceder. Comenzaron a reírse de Ferry, no con él, sino de él, y todo porque me había bajado los pantalones hasta la mitad. Y por si no lo he dejado claro ya, soy un chico, no una chica. Y le preguntaban qué estaba planeando, como burlándose de él, llamándolo gay y cosas por el estilo, lo que hizo que Ferry se detuviera de inmediato. Pero entonces, en lugar de intentar desnudarme, comenzó a darme otra paliza. Los gemelos Han decían cosas como, «Oye, ¿qué estás haciendo?», porque podían ver el estado en el que ya estaba, y ellos solo querían asustarnos y robarnos los dulces, no matarnos. Uno de los hermanos, creo que su nombre era Francis, entonces comenzó a abofetear a Ferry, diciendo que odiaba a los abusones, lo cual es irónico porque eso era exactamente lo que estaban haciendo con nosotros. Parecía que no me dejarían ir con mis dulces, pero al menos me dejaron subirme los pantalones y marcharme, lo cual, para ser honesto, era todo lo que realmente quería hacer. Nunca le conté a nadie lo que Ferry intentó hacer, y si te preguntas por qué no he usado muchos nombres, es porque todavía quiero un poco de anonimato en todo esto. En cuanto a Ferry, no creo que importe mucho ya, porque ya no está con nosotros. 7 años después de ese incidente, Ferry fue apuñalado hasta la muerte en una calle tranquila después de que un coche con 4 chicos lo atropelló a 80 kilómetros por hora. La gente simplemente pensó que era algún tipo de ajuste de cuentas entre pandillas, pero la forma en que lo mataron me hace pensar que fue algo un poco más personal, y que quizás no fui el único al que Ferry intentó hacerle algo terrible también. Ese pensamiento me ha perseguido durante años. Siempre me pregunto cuántas personas más pudieron haber sido víctimas de Ferry antes de que lo mataran, y qué tan lejos podría haber llegado si los gemelos Hand no hubieran intervenido aquella noche. A pesar de lo crueles que eran, los gemelos Hand probablemente me salvaron de algo mucho peor. Irónicamente, las mismas personas que solían aterrorizar a otros en el vecindario fueron las que, sin querer, se convirtieron en mis salvadores. Nunca les di las gracias, obviamente. Después de esa noche, simplemente me distancié de todo lo relacionado con Homewood y esos chicos, y no volví a cruzarme con ninguno de ellos. Es raro cómo las cosas se desarrollan. Ferry terminó muerto, asesinado de una manera que sugiere que había acumulado muchas enemistades y yo sigo vivo, cargando con esta historia que aún me resulta aterradora cada vez que la recuerdo. No fue solo la paliza lo que me afectó, sino el hecho de que por un momento pensé que podría haberme sucedido algo mucho peor. No he vuelto a celebrar Halloween con la misma alegría desde entonces. De hecho, durante años, evitaba siquiera pensar en esa noche. Nunca me uní a mis amigos en las fiestas de disfraces de Halloween como habíamos planeado originalmente. Algo en mí simplemente cambió, y cada vez que llegaba octubre, me inventaba excusas para no participar en ninguna de esas celebraciones. El miedo y el trauma que sentí esa noche me marcaron de maneras que no comprendí completamente hasta que fui mayor. Ahora, cada vez que escucho sobre alguien que ha sido víctima de un ataque o un acoso, no puedo evitar recordar a Ferry y lo que me hizo. Y aunque no lo perdono por lo que intentó hacerme, tampoco puedo evitar sentir una especie de compasión extraña por él. Creció en un ambiente tóxico, rodeado de violencia, y aunque eso no excusa sus acciones,
me hace pensar en cuántas otras vidas fueron destrozadas, no solo por su comportamiento, sino por el ciclo de violencia y abuso que claramente moldeó quién era. Me pregunto si alguna vez pensó en lo que hizo esa noche, si alguna vez se arrepintió, o si lo vio simplemente como una broma más entre tantas. Pero como he dicho antes, no lo sabré nunca, y tal vez eso sea lo mejor. Hola, mi nombre es Martin y he estado escuchando tus videos de YouTube desde el verano, y ya que Halloween se acerca, pensé que sería un buen momento para compartir algo personal contigo. Digo personal, pero no me ocurrió a mí directamente, le ocurrió a mi padre. Pero como te puedes imaginar que algo terrible le ocurriera a mi padre fue algo que me tomé muy personalmente. Crecí en High Wycombe, una ciudad de menos de 100.000 habitantes que se encuentra en los bordes del noroeste de Londres. Siento que tuve lo mejor de ambos mundos al crecer, porque Londres está a solo media hora en tren, pero High Wycombe está rodeado de campo y parques, por lo que no es ni de lejos tan acelerado como la vida en la capital. Londres tiene bastante crimen, relativamente hablando, mientras que High Wycombe es el tipo de lugar donde, si hay siquiera un robo, todo el pueblo se sorprende. Ese tipo de cosas me hace sentir afortunado de haber crecido allí, porque la violencia y la apatía de la gran ciudad aún no se han filtrado en el campo. Sin embargo, en el año 2018 ocurrió algo en la noche de Halloween que hizo pensar a todos que esos días de inocente tranquilidad habían terminado, como en cualquier otro lugar del Reino Unido. Los niños en High Wycombe están expuestos a mucha cultura estadounidense a través de películas y programas de televisión, así que, cuando llega a finales de octubre quieren disfrazarse, tener una fiesta de Halloween y salir a pedir dulces. Digo esto sobre la cultura estadounidense porque mis padres siempre me contaban que cuando ellos eran niños no existía eso de pedir dulces, y todos esperaban con ansias la noche de las hogueras, que es solo unos días después, el 5 de noviembre. De todos modos, en la noche de Halloween, hay bastantes niños pidiendo dulces por las oscuras y lluviosas calles de High Wycombe, aterrorizando a los jubilados con sus demandas de Haribo. Pero yo solo los vi de pasada, porque me dirigía a una reunión de Halloween en la casa de un amigo. Era una noche entre semana, un miércoles, si mal no recuerdo, así que, aunque no podía quedarme fuera hasta muy tarde, tenía clases al día siguiente. Tenía 17 años en ese entonces, y estaba emocionado por colarme unas cervezas en el jardín trasero de mi amigo. Sus padres eran bastante relajados en ese sentido. Siempre y cuando no hiciéramos mucho ruido, podíamos tomar algunas latas. Llegué allí alrededor de las 5, después de haber llegado a casa desde la escuela y cambiarme. Los padres de mi amigo dijeron que todos tendríamos que irnos a casa para las 11, pero después de unas horas de beber un poco y pasar el rato, la madre de mi amigo salió al jardín trasero para decirme que mi mamá acababa de llamar. Le pregunté si todo estaba bien, y la madre de mi amigo dijo que tenía que irme a casa de inmediato. Le pregunté por qué y ella me dijo que no lo sabía, solo que mi mamá había llamado pidiéndole que se asegurara de que me dirigiera a casa de inmediato. Recuerdo que uno de mis amigos dijo algo como, ¿qué has hecho ahora?, interpretando que estaba en problemas de alguna manera. Yo mismo estaba convencido de que ese era el caso, y mientras caminaba de regreso a casa, trataba de recordar qué había hecho para que interrumpieran mi noche de esa manera. Llegué a casa, listo para enfrentar las consecuencias, pero después de desbloquear la puerta y entrar, las cosas no fueron para nada como esperaba. Generalmente, si estaba en problemas, lo primero que escucharía al entrar por la puerta sería, «Andrew, tu madre y yo queremos hablar contigo». Y eso generalmente significaba que estaba a punto de recibir una bronca. Y usualmente era mi padre quien daba ese discurso de apertura serio. Pero esa noche, en Halloween de 2018, fue mi madre quien me llamó al salón y no sonaba enfadada en absoluto. Sonaba aterrada. Se siente raro recordarlo ahora porque en ese momento supe de inmediato que algo le había pasado a mi padre. Él debería haber estado en casa cuando llegué, alrededor de las 10 de la noche, pero no lo estaba. Y luego el hecho de que mi madre pareciera tan alterada por algo me hizo darme cuenta enseguida, antes de que pudiera decirme nada más. Entré en el salón y le pregunté, ¿dónde está papá? Ella simplemente respondió, papá está en el hospital. Luego me dijo que me sentara. Le pregunté, ¿se va a morir? Luego mi madre dijo que no,
pero que algo había pasado que probablemente lo dejaría con cicatrices de por vida. Me sentí extremadamente aliviado al escuchar que no iba a morir, y tuve esta sensación extraña de que, cualquiera que fuera la noticia que vendría después, estaría bien. Sé que suena raro, tal vez un poco insensible, pero era como si, no importara lo que dijera mi madre a continuación, al menos él no estaba muerto. Podría ser una lesión que le cambiaría la vida, pero al menos no lo iba a perder. Ese tipo de cambio emocional repentino definitivamente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Pero lo que le sucedió a mi padre fue absolutamente atroz y algo que, incluso casi 6 años después, todavía me parece escalofriante. Mientras yo estaba en la casa de mi amigo, pasando frío literalmente en su jardín trasero, siendo octubre, mis padres habían estado recibiendo un flujo constante de niños pidiendo dulces. La mayoría llegaron entre las 6 y las 7. Luego, cuando se acercaba a las 8, las llamadas a la puerta eran cada vez menos frecuentes. Alrededor de las 7:45, mi mamá y mi papá escucharon un último golpe en la puerta. Mi mamá dijo que recordaba haberle dicho a mi papá que ya casi se habían quedado sin dulces para repartir y que el próximo año debería comprar más. Mi papá se levantó, fue hacia la puerta y la abrió, pero en lugar de ver a un grupo de niños con disfraces gritando, truco o trato, swing, solo había un adulto con algún tipo de máscara de fantasma blanca. Mi papá lo miró y dijo algo como, «¿Estás bromeando, verdad?» Logra, pero el tipo no respondió nada. En su lugar, comenzó a desenroscar una botella que, según mi padre, parecía una botella de Lucozade rosa. Mi papá dijo que, en ese momento, más o menos supo que debía ser algún tipo de broma, y pensó que el tipo estaba a punto de lanzarle la bebida Lucozade, por lo que, cuando el tipo lanzó el líquido hacia él, mi papá se ocultó detrás de la puerta para que el líquido solo le cayera en la cara y en una parte del pie que no estaba cubierta por las pantuflas. El tipo con la botella salió corriendo muy rápido, y mi papá dijo que le pareció raro no escuchar ningún tipo de risa ni nada por el estilo. Además, estamos en la era de los teléfonos inteligentes, así que mi papá también esperaba ver a alguien grabando todo desde la calle, pero no había nadie. Alguien había caminado por nuestro camino hasta la casa, solo, le había arrojado lo que parecía Lucozade a mi papá, y luego se había ido corriendo. Pero esa confusión solo duró unos pocos segundos porque, poco después de que el líquido rosa tocara su piel, empezó a arder. Mi mamá dijo que de repente escuchó a mi papá gritar de dolor. Cuando salió corriendo para ver qué estaba pasando, vio que una parte de la piel de su rostro estaba llena de ampollas y sangrando. Ninguno de los dos tenía idea de qué estaba pasando hasta que llamaron a la ambulancia, momento en el cual mi papá empezó a darse cuenta de que lo que ese tipo le había arrojado no era Lucozade, sino algún tipo de ácido corrosivo. Mi mamá dijo que él gritaba pidiéndole que agarrara bicarbonato de sodio o lejía, porque pensaba que podía neutralizar la reacción química, pero mi mamá estaba al teléfono con la ambulancia en ese momento, y cuando le preguntó a la operadora si debía hacer eso, la mujer le dio instrucciones claras de no intentar neutralizarlo porque podría empeorar las cosas. Todavía no saben qué tipo de sustancia era la que ese tipo le había arrojado a mi papá, así que hasta que no lo supieran, debían esperar a que llegaran los profesionales médicos antes de iniciar cualquier tratamiento. Mi papá estaba en agonía cuando llegaron, pero aún estaba lo suficientemente consciente como para decirle a mi mamá que se quedara en casa para que yo no llegara a una casa vacía y potencialmente viera algo en las noticias. Nos permitieron visitarlo al día siguiente, antes de que entrara en cirugía para un injerto de piel, y verlo así fue muy difícil, tanto para mí como para mi mamá. Mi papá estaba lleno de analgésicos fuertes, así que, a pesar de sus heridas, parecía estar de buen humor. La ironía no pasó desapercibida para nosotros. Era él quien nos decía que dejáramos de preocuparnos y que todo estaría bien, en lugar de que nosotros le brindáramos algún tipo de consuelo. Su operación de injerto de piel salió muy bien, y por donde tenía la quemadura en el rostro, realmente no puedes notar que tiene una cicatriz, a menos que lo mires muy de cerca y con la luz adecuada. Pero eso solo resolvió una parte del rompecabezas. La otra parte era, ¿por qué demonios había sido atacado en primer lugar? Me duele incluso tener que escribirlo, pero la policía nunca atrapó al que arrojó ácido a mi papá. Sin embargo, creo que puede tener algo que ver con otro ataque con ácido que ocurrió el año anterior. No me demanden si me equivoco en esta parte,
porque todo esto es de memoria, pero sucedió 100%, y hay artículos de noticias al respecto, así que si te interesa, puedes leer más al respecto. Según recuerdo, esto es lo que sucedió. Un tipo condujo desde Londres para enfrentarse a otro chico local, creo que por una pelea que comenzó en las redes sociales. Supongo que el tipo de Londres rastreó al chico local hasta un parque y llevaba una botella de ácido cuando lo confrontó. Ahora esta es la parte que realmente me impacta. El chico local, sospechando que había ácido en la botella, básicamente le dio una patada a la botella tan pronto como el tipo desenroscó la tapa. Pero luego el ácido salió volando hacia una mujer que estaba sentada en un banco cercano, y cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, la llevaron de urgencia al hospital. Mi papá estuvo bien. Le hicieron un injerto de piel, pasó alrededor de una semana en el hospital recuperándose y luego lo enviaron a casa. Esta pobre mujer, por otro lado, terminó contrayendo una infección en la piel, lo que la mató. Eso pudo haber sido mi papá. Muy fácilmente pudo haber sido mi papá en las mismas circunstancias exactas. No sé cómo la pobre mujer terminó con una infección en la piel, pero la tuvo. Parece casi cuestión de suerte. Ella perdió la vida porque algún miserable decidió usar ácido como arma. Un día la llevaron de urgencia al hospital, la operaron, todo lo mismo que le pasó a mi padre. Pero ella perdió la vida y él no. Solo escribir eso me hace sentir tan afortunado que podría llorar. La mujer que murió era madre de 3 hijos. Sus hijos deben haber estado absolutamente devastados, además de horrorizados de que fuera el maldito ácido y una infección posterior lo que matara a su madre. ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué a ellos y no a nosotros? No estoy diciendo que creo que mi papá debería haber muerto ni nada parecido. Nadie debería tener que morir antes de tiempo de esa manera, especialmente no de una forma tan horrible. Pero lo que realmente me atormenta estos días es simplemente eso. ¿Por qué a ellos y no a nosotros? Otra razón por la que me inspiré a escribir esto es el hecho de que otro ataque con ácido ocurrió en Londres hace apenas unos días. Escuché que fueron 2 chicas de escuela a quienes les arrojaron ácido, probablemente por un chico que había sido rechazado después de pedirle salir a una de ellas. Apoyo los llamados a imponer penas más severas para los atacantes con ácido, pero también me hace pensar, ¿cuántas veces más va a ocurrir esto? Y en mis momentos más oscuros pienso que nunca se detendrá. Tengo el mal presentimiento de que los ataques con ácido son simplemente parte de nuestra vida ahora, que si enfadas lo suficiente a alguien, no solo querrán golpearte o pelear o algo así. Simplemente comprarán ácido en internet y te lo arrojarán en la cara. Porque con algo así, si sobrevives, con cicatrices horribles para el resto de tu vida, te considerarán uno de los afortunados. Porque los desafortunados, como esa pobre mujer sentada en el banco ese día, no logran salir con vida. Así que descanse en paz ella. Y a mi papá te amo y me alegro de que sigas aquí. En la noche de Halloween, allá en 1978, yo tenía apenas 10 años, y me estaba preparando para ir a pedir dulces con mis amigos de 5º grado. Recuerdo estar realmente emocionado, porque el año anterior, mis amigos y yo habíamos podido correr de arriba abajo por las calles con total libertad, tocando en casas donde pudiéramos. Ahora suena una locura pensar que nos dejaban salir de noche a esa edad, casi sin supervisión, pero como íbamos de puerta en puerta y siempre nos encontrábamos con adultos dándonos dulces, supongo que la gente pensaba que era tan seguro como podía ser, y realmente lo era. Teníamos la noche para nosotros, corriendo como locos y viendo a todos nuestros amigos de la escuela primaria en sus disfraces. Luego, en un momento, había un gran intercambio de dulces en el que los niños cambiaban sus palitos de Pixie por Dum Dums y sus Tootsie Rolls por Reese's, como una especie de gran bolsa de valores de dulces. Fue mágico, uno de esos recuerdos de la infancia que llevas contigo por el resto de tu vida, y lo más importante, nada fuera de lo común sucedió. Así que, como pueden imaginar, estaba increíblemente emocionado de volver a hacer lo mismo el año siguiente, y luego increíblemente decepcionado cuando me enteré de que no iba a suceder. El primer año, allá en el 77, recuerdo que mis padres me decían algo como, solo asegúrate de estar de vuelta antes de que oscurezca y no te vayas muy lejos. Pero luego, el año siguiente, en el 78,
Mi madre estaba demasiado involucrada desde el principio. Quería saber con quién iba a salir, dónde vivían, cuáles eran los nombres de sus padres y si sabía sus números de teléfono y todo eso. Me hizo 1.000.000 de preguntas hasta el punto de que se volvió muy molesto. Y luego, cuando le dije que iba a reunirme con mis amigos, me dio una muy mala noticia. No saldría solo y no pediría dulces con mis amigos de 5º grado. Tendría que esperar a que la señora Anderson, nuestra vecina, viniera con un grupo de niños del vecindario, y ella nos llevaría de un lado a otro de la cuadra durante media hora, antes de dejarnos de nuevo en casa. Créeme cuando te digo que estaba devastado. Seguí preguntando por qué había cambiado y por qué no podía salir con mis amigos, pero todo lo que mi madre me decía era que si no iba con la señora Anderson, entonces no iría a pedir dulces en absoluto. No sé si la mamá de todos los niños arruinaba Halloween en el último maldito momento, pero la mía lo hizo, y estaba al borde de un llanto descontrolado antes de finalmente ceder. O lo aguantaba o me perdía la gran bolsa de dulces y el tiempo con mis amigos, así que obviamente elegí los dulces. Recuerdo haberme puesto mi disfraz de vaquero en un pésimo humor, y cuando la señora Anderson llegó para recogerme me fui con ella. Éramos yo, la señora Anderson y otros 3 niños del vecindario, uno de ellos su hijo Billy. Al principio todavía estaba de muy mal humor porque no estaba con mis amigos. Estábamos bajo estricta supervisión, y la señora Anderson dijo que solo podíamos caminar en un pequeño circuito arriba y abajo de la calle. Todos los demás niños también estaban en grupos con chaperones, así que no es como si fuéramos solo nosotros. Y aunque no fue tan patético como pensé que sería, aún apestaba en comparación con el caos del año anterior. Así que tal vez llevábamos 20 minutos en esta recogida de dulces impuesta por los adultos, y los adultos habían organizado todo tan mal, que había congestión hacia el final del recorrido. Literalmente estábamos haciendo fila en una casa delante de no uno, sino 2 otros grupos de niños que pedían dulces. Mientras la señora Anderson y la señora de adelante comenzaban a hablar entre sí, su hijo se me acercó, señaló a lo lejos y dijo: «Ese niño me está dando escalofríos». Miro a ver a quién está señalando, y a lo lejos hay un niño parado cerca del borde del parque donde estaba el viejo tobogán. Estaba lo suficientemente cerca como para ver que llevaba una máscara, pero no estaba con ningún grupo, y nos preguntamos: «Oye, ¿cómo es que él puede caminar solo y nosotros no?». Mirando atrás fue algo cruel dejarlo de lado así, pero éramos niños, no sabíamos mejor. Vimos una injusticia percibida y la denunciamos. Incluso los chimpancés y los monos se vuelven locos cuando creen que algo es injusto. De todas formas, comenzamos a gritar sobre ese niño ahí solo. Y la señora Anderson también lo ve, así que comienza a decir algo como: «Vuelve aquí de inmediato, jovencito. Debes quedarte con tu grupo». El niño se queda quieto por 1 minuto sin responder, y luego, cuando la señora Anderson le grita de nuevo, comienza a caminar hacia los grupos de niños. La señora Anderson entonces pregunta: «¿Con qué grupo estás?». Y luego empieza a preguntar a los adultos algo como: «¿Este niño estaba con ustedes?». Pero ninguno de los adultos parecía reconocer su máscara, así que cada uno sacudía la cabeza, confundido. En el caos, recuerdo haber mirado al niño y pensar que estaba 99% seguro de que no lo había visto esa noche. Había estado viendo los disfraces de todos, y no recordaba haber visto la máscara de Duende Verde en ninguna parte. Además, no era una máscara de Duende Verde como el villano de Spider-Man. Era solo una especie de duende que resultaba ser verde. Quizás eso inspiró a Spider-Man, no lo sé. De todos modos, estaba mirando la máscara del niño, pensando que no recordaba haberlo visto antes, pero al mismo tiempo algo en él me resultaba extrañamente familiar. No sé si eran sus zapatos o su ropa o su manera de moverse, pero estaba bastante seguro de que conocía a ese niño de la escuela. Resulta que tenía 100% razón en eso, pero volveremos a eso más tarde. Así que la señora Anderson está llamando a todos los demás adultos, preguntando si les falta un niño, pero yo seguía observando al niño y tratando de averiguar por qué me parecía tan familiar. La señora Anderson no lo estaba mirando, pero yo sí, y eso significaba que seguía mirándolo cuando se escabulló de ella. Se acercó directamente a un niño en el grupo detrás de nosotros, que acababa de unirse a la fila, y luego sacó un cuchillo de la bolsa de dulces que llevaba y simplemente comenzó a apuñalar. Las cosas estaban tranquilas 1 minuto, y al siguiente, el caos.
Todo lo que recuerdo es correr de vuelta a mi casa porque estaba a solo una cuadra. Mi papá salió a la puerta, y mientras yo corría adentro, él salió porque podía escuchar a 50 niños gritando y corriendo, con los adultos tratando de controlarlos. Quiero decir, debía parecer una maldita película de desastres o algo así, porque algunos niños tenían sangre en ellos, algunos de los adultos también tenían sangre, solo cosas salvajes para que mi papá saliera sin contexto. Pasé el resto de la noche en mi habitación, muerto de miedo, mientras mi mamá se aseguraba de que no me estuviera volviendo loco. El resto de la historia la obtuve de mi papá, así que es un poco información de segunda mano. Obviamente vi la primera apuñalada de cerca, y en mi mente estaba pensando que muchos más niños habían sido heridos, tal vez incluso muertos, pero por algún milagro, nadie murió, y solo un niño y un adulto tuvieron que ser llevados al hospital. El adulto solo resultó herido porque se cortó la mano al quitarle el cuchillo al niño con la máscara de duende que estaba apuñalando. Parece que nos salvamos de una bala, ¿verdad? Que podría haber sido mucho peor. Bueno, fue mucho peor, y hasta hoy nadie sabe si lo que dijo ese niño es cierto o no. Se convirtió en una leyenda urbana persistente en el pueblo donde crecí. Y así fue como sucedió. El niño comenzó a apuñalar, y luego un adulto con unos ovarios de acero corrió, y lo sometió de inmediato antes de que pudiera herir a nadie más. El niño que resultó herido solo sufrió heridas defensivas, como cortes en la mano y la muñeca al intentar defenderse, pero fueron cortes menores, y parecía que el niño solo intentaba asustarla, no realmente herirla, pero se salió de control. Eso coincidía con la historia del niño, pero como esa otra cosa de reconocerlo, ya volveré a eso más adelante. Así que este valiente adulto inmoviliza al niño, le quita el cuchillo, cortándose en el proceso, y como en una versión de Scooby-Doo dirigida por Christopher Nolan, le quitan la máscara al niño para revelar quién era realmente el misterioso villano, solo para descubrir que era un niño llamado Leroy. Leroy no era el nombre real de este niño, obviamente, pero no creo que sea mi lugar andar divulgando su nombre o el de su familia en internet por algo que hizo cuando tenía 12 años o la edad que fuera. Pero ciertamente parecía un Leroy, así que supongo que así lo llamaré. De todos modos, este niño Leroy venía de una familia muy mala. Su madre estaba en drogas, no lo cuidaba bien, y su padre nunca estaba. Es una historia realmente triste y no es culpa de Leroy en absoluto, pero terminó con la reputación de ser el niño apestoso de la escuela. Pero casi totalmente desconocido para nosotros, los niños, la aparición de Leroy en el evento de pedir dulces sorprendió a todos. Y no solo porque sacó un cuchillo, sino porque para ese entonces, Leroy había sido oficialmente una persona desaparecida durante casi 2 meses. Así que al principio del año escolar Leroy no se presentó en la escuela. La directora de la escuela luego se comunicó con el sheriff del condado, quien fue a la casa rodante de la familia de Leroy para hablar con su madre o su novio, y ambos estaban drogados hasta las cejas, pensando que Leroy estaba en la escuela y armaron un gran escándalo cuando el sheriff y sus muchachos los arrestaron por negligencia infantil. No tenían idea de que Leroy estaba desaparecido, pero se dice que su madre lloró desconsoladamente en el departamento y supongo que cuando finalmente se sobró, se dio cuenta de lo terrible madre que era. Al principio, todos culpaban a su madre y a su inútil novio por la desaparición de Leroy. Para finales de septiembre, el sheriff tuvo que reducir la búsqueda. El clima se estaba enfriando, las noches se volvían más oscuras, y cada vez más parecía que se trataba de una búsqueda del cuerpo de Leroy en lugar de buscarlo con vida. Eso era doblemente cierto cuando llegó Halloween, porque ¿cómo demonios iba a sobrevivir un niño de 12 años estando sin hogar durante casi 2 meses? Todos estaban realmente conmocionados al escuchar cómo Leroy simplemente apareció de la nada. Pero lo que los sorprendió aún más fue la historia que le contó a la policía cuando finalmente lo entrevistaron. Porque cuando le preguntaron por qué apareció con un cuchillo e intentó apuñalar a alguien, dijo, «El diablo me hizo hacerlo». Y supongo que los policías pensaron que era solo una excusa al principio, ya sabes, como esa chica que mató diciendo «no me gustan los lunes», que era obviamente un intento flagrante de disfrazar su total psicopatía. Pero cuando le hicieron más preguntas sobre quién era este diablo y cómo lo conoció, se hizo cada vez más obvio que Leroy había sido secuestrado y mantenido cautivo. No por una, sino por varias personas diferentes. Según Leroy, estaba jugando afuera un día cuando un hombre se le acercó diciendo que era amigo de su padre.
El hombre le preguntó si quería conocerlo, y por supuesto, Leroy dijo que sí, pero también dijo que no se sentía cómodo simplemente yéndose con un extraño. El hombre le dijo que no había problema, que iba a buscar a su papá, y luego regresó media hora después conduciendo una furgoneta, diciéndole a Leroy que su papá estaba en la parte trasera. El pequeño Leroy se acercó a la parte trasera de la furgoneta, miró adentro, y antes de que se diera cuenta de que estaba vacía, el tipo lo empujó adentro, cerró la puerta, y se fue conduciendo con él gritando para que lo dejaran salir. Leroy dijo que el hombre lo condujo a algún lugar que nunca había visto antes, y no tenía idea de cómo volver. Dijo que lo forzaron a entrar en una habitación sin ventanas con solo un colchón y un balde, y lo mantuvieron allí tanto tiempo y lo torturaron tan horriblemente, que perdió la noción del tiempo. Dijo que tenía tanta sed y hambre que le dolía, pero cuando rogaba por agua, el hombre que lo tomó le daba agua que sabía mal, y después de beberla se sentía extraño, como si estuviera cansado, pero de manera diferente, y tenía lagunas en su memoria. Los policías le preguntaron por qué les había dicho que el diablo le hizo hacerlo, y él respondió que, aunque no sabía si el hombre era el diablo en realidad, eso era lo que él se hacía llamar. Dijo que la única vez que realmente hablaron fue cuando el diablo lo sacó de la habitación un día para conocer a sus ayudantes. Leroy dijo que había bebido un poco del agua de mal sabor un rato antes, pero aún se sentía aturdido cuando el diablo lo sacó de su habitación y lo llevó hacia una mesa circular. Alrededor de la mesa había 5 o 6 hombres con capuchas de tela, pero el hombre que se hacía llamar el diablo llevaba una máscara de madera más grande que tenía cuernos tallados en la parte superior. El hombre que se hacía llamar el diablo entonces presentó a los hombres como sus ayudantes y le dijo al Leroy que debía obedecerlos tal como lo obedecía a él. Y fue entonces cuando le dieron la máscara y le dijeron que lo que le habían dado era muy importante. Lo obligaron a usarla, sin dejar que se la quitara por completo, ni siquiera cuando comía o bebía. Luego, después de lo que sabemos, fueron casi 2 meses en cautiverio. El hombre que se hacía llamar el diablo le dijo al Leroy que la única forma de quitarse la máscara era haciendo un sacrificio humano. Leroy dijo que para ese momento estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa por una oportunidad de ser libre. Así que hizo exactamente lo que el diablo y sus ayudantes le pidieron, e intentó atacar a los grupos de niños que pedían dulces, en los que yo estaba. Dijo que uno de los ayudantes de Satanás luego lo acompañó a través del parque hasta donde estábamos nosotros pidiendo dulces, le dio la bolsa con el cuchillo dentro, y luego le dijo que hiciera lo que le habían ordenado. Leroy dijo que en el momento en que matara a un niño, cualquier niño, el diablo lo transportaría en el tiempo de vuelta a la casa rodante de su mamá, y que sería como si nunca lo hubieran llevado. Y eso fue todo lo que necesitó para acercarse lo suficiente como para que lo viéramos. Y cuando la señora Anderson lo llamó, supongo que vio su oportunidad justo allí. No sé exactamente qué pasó con el viejo Leroy después de eso, en el sentido de que no sé exactamente dónde está ahora ni cómo fue el proceso legal después de que lo llevaron bajo custodia, pero sé que su madre y su novio tuvieron problemas por negligencia infantil y todo eso. Luego, Leroy mismo fue llevado a algún tipo de hospital psiquiátrico, prisión para niños, supongo. Los doctores allí dijeron que había un montón de cosas mal con él, pero que no estaba loco ni era delirante, y algunas de las marcas en su cuerpo eran consistentes con los métodos de tortura que describió a la policía. Pero lo que realmente perturbó a la gente y lo que hizo que esto se convirtiera en una leyenda urbana, incluso después de todos estos años, es el hecho de que la policía nunca recuperó la máscara. Verán, después de que inmovilizaron al Leroy y llegaron los policías, alguien ya le había quitado la máscara. Supongo que mencioné un momento de Scooby-Doo antes, pero no fue realmente así. Siempre solían esperar hasta que todo terminaba para quitarle la máscara al malo, ¿verdad? Bueno, esto era la vida real, así que casi en el mismo segundo que inmovilizaron a Leroy, alguien le quitó la máscara para ver quién era, porque ¿por qué no lo harías? Pero para cuando los policías montaron una escena del crimen y fueron a buscar la máscara verde de duende que supuestamente llevaba puesta Leroy, nadie pudo encontrarla en ninguna parte. Los policías empezaron a preguntar a la gente del vecindario para asegurarse de que no hubiera un niño que hubiera recogido la máscara por accidente, pero cuando nadie se presentó, empezaron a ir de puerta en el vecindario para asegurarse de que no hubiera un error. Después de todo,
Leroy dijo que todos sus captores habían tocado la máscara en algún momento, a veces con las manos desnudas, así que la policía quería tal vez verificarla en busca de huellas dactilares o algo así. De hecho, creo que era probablemente su única conexión entre Leroy y sus supuestos secuestradores, pero no importó lo que hicieran. No pudieron recuperar la máscara. Y para algunos, tiene sentido que la persona que la tomó no quisiera que cayera en manos de la policía, lo que significa que hay un montón de gente que cree que, justo cuando todo el caos se estaba desatando después de que Leroy apuñalara a un niño, alguien que parecía tan normal que no hubo ni un solo testigo que lo reportara, simplemente se acercó, recogió la máscara y luego desapareció en la oscuridad, quizás aparentando ser otro padre. Y dado que nunca se arrestó ni se condenó a nadie por el secuestro de Leroy, esas mismas personas que creen que todo es una conspiración escondida a plena vista, piensan que sus secuestradores todavía están ahí fuera, y que tal vez han estado haciendo cosas como esa por más tiempo del que podemos imaginar. Ahora sabemos que Leroy fue secuestrado y que intentó apuñalar a un niño, pero en cuanto a todo lo demás, supongo que un juez lo llamaría rumores o testimonios de oídas, pero personalmente no sé qué creer. Porque desde donde estoy, han pasado cosas mucho más extrañas y siguen ocurriendo en este momento. Solo sé que lo que Leroy les contó a los policías, y el hecho de que su máscara nunca se encontró, de alguna manera me aterra hasta la médula. Me convertí en madre bastante joven en la vida. Tenía 24 años cuando tuve a mi hijo Brian, y a los 26 tuve a mi hija Carolina. Mi matrimonio no funcionó, así que me convertí en madre soltera, pero amaba a mis hijos con todo mi corazón. A medida que mis hijos crecían, noté que particularmente tenían una afición por la festividad de Halloween. Sus rostros se iluminaban cada vez que se acercaba el 31 de octubre, y podía ver su emoción mientras les hacía sus disfraces. Cada año organizaba una fiesta de Halloween en nuestra casa. Invitaba a todo el vecindario para que vinieran con sus hijos, y después de la primera fiesta exitosa, pronto se convirtió en una maravillosa tradición. Bueno, lo fue hasta la llegada de nuestro nuevo vecino, Andrés Martins. Ahora, el señor Andrés era un hombre peculiar, ya que la única forma de describirlo era como un alma vieja, o alguien que prefería vivir en el pasado. Por ejemplo, mientras otros usaban cortadoras de césped para cortar el césped, el señor Andrés prefería cortarlo manualmente usando un machete. Y cuando intentabas llamarlo, te decía que le escribieras una carta. Recuerdo haberle preguntado, ¿por qué no te gusta usar los métodos nuevos, señor Andrés? Son mucho más fáciles. Recuerdo que me miró directamente y respondió, el original siempre es mejor. En ese momento no sabía lo que realmente significaba, así que recuerdo haberme reído y decir, bueno, no se puede discutir con eso. Hasta el día de hoy, lamento profundamente esas palabras. El mes de octubre se acercaba rápidamente, y yo había comenzado a organizar la fiesta anual de Halloween que siempre había organizado. Recuerdo haber enviado todas las invitaciones el día anterior por correo electrónico, y fue entonces cuando me acordé de nuestro nuevo vecino, el señor Andrés. Aunque el señor Andrés no tenía hijos, pensé que sería grosero no invitarlo debido a su comportamiento peculiar. No tenía muchos amigos, así que decidí invitarlo a la fiesta. No tenía tiempo para escribir una carta, así que simplemente caminé hasta su casa y le pregunté si quería venir. Recuerdo haber dicho, perdón por molestarlo, señor Andrés, pero normalmente organizo una fiesta de Halloween en el vecindario. ¿Le interesaría venir? Recuerdo que se veía irritado al escuchar la palabra Halloween y dijo, ¿Halloween? ¿No querrás decir Samhain? Confundida respondí, lo siento, no entiendo lo que quiere decir. Y fue entonces cuando dijo, Samhain, el final del verano, ¿sabes qué? No importa, ustedes no saben cómo celebrarlo realmente de todos modos. Mi confusión continuó aumentando, pero solo respondí, oh, lo siento, es solo algo que hago para los niños, y pensé que estaría interesado. Sus oídos se aguzaron al escuchar la palabra niños, y fue entonces cuando dijo, ¿niños? ¿Los niños van a estar ahí? Todavía estaba confundida sobre por qué de repente estaba interesado, ya que sabía que los niños venían, pero lo dejé pasar y dije, sí, en realidad es principalmente para ellos. Y fue entonces cuando me miró y dijo,
Estaré ahí para mostrarte cómo se celebra realmente Halloween. Y con eso, cerró la puerta. Mientras caminaba de regreso a casa, mi mente seguía un poco desconcertada por lo extraño que era ese hombre. Pero pensé para mí misma, no tiene nada de malo, solo es un poco diferente, y no hay nada de malo en eso. Pero al llegar el día siguiente, me daría cuenta de lo verdaderamente diferente que era el señor Andrés. La fiesta comenzó genial como siempre. Los niños se divertían jugando con sus disfraces, y los padres charlaban entre ellos. Andrés llegó a mitad de la fiesta y trajo una caja llena de caramelos que nunca había visto antes. No estaban envueltos, lo cual me pareció extraño. Me acerqué a él y dije, «Bienvenido, señor Andrés». Ya estaba empezando a pensar que no vendría. Mientras hablaba noté que no me estaba prestando atención. En su lugar estaba mirando intensamente a todos los niños que jugaban. Empecé a sentir un poco de miedo, pero lo descarté como uno de sus comportamientos raros. Luego le pregunté, ¿esos son caramelos? Y él dijo, sí, caramelos hechos a mano de mi tierra natal. Entonces le dije, eso es genial, voy a tomarlos y ponerlos en la mesa. Fue entonces cuando él dijo, no, los repartiré yo mismo a los niños. Y con eso se alejó. Algo me dijo que algo no estaba bien, pero justo cuando iba a seguirlo, uno de los niños rompió una lámpara, así que me distraje. Después de un rato limpié la lámpara y estaba a punto de ir a buscarlo, cuando el señor Andrés apareció y a todo pulmón gritó, «Vengan aquí, niños, tengo caramelos mágicos para todos ustedes de mi ciudad natal». Lo que dijo captó la atención de todos los niños, incluso de los míos, y fue entonces cuando todos corrieron hacia él y tomaron los caramelos que estaba repartiendo. Todos se llevaron los caramelos a la boca, y por sus sonrisas, pude notar que estaban realmente buenos. En unos 3 minutos los caramelos se habían terminado, ya que todos los niños habían tomado y acabado los caramelos. Empecé a pensar para mí misma que había sido una gran idea invitar al señor Andrés, pero en menos de 2 minutos, me arrepentí de esa decisión, ya que la escena más aterradora comenzó a desarrollarse ante mis ojos. Los niños comenzaron a actuar de manera errática, comenzaron a jadear y, en cuestión de segundos, todos comenzaron a convulsionar y a caer al suelo. Instintivamente corrí hacia mis hijos, Brian y Carolina, y empecé a abrazarlos. Estaba confundida y asustada y comencé a gritar, «¡Alguien que pida ayuda!». Los padres cargaban a sus hijos y corrían hacia la puerta, pero todas las puertas estaban cerradas. El caos aumentó 10 veces más y en medio de todo, escuchamos al señor Andrés gritar, «¡Testigos de Samhain!». El silencio llenó la habitación mientras todos lo mirábamos, y fue entonces cuando él comenzó a caminar por la sala hablando. Dijo, «Estén agradecidos porque su sacrificio nos protegerá de los oscuros. Así ha sido siempre y así debe ser. El velo es delgado y el viaje debe ser rápido. Todos debemos recordar que la muerte es inevitable, su sacrificio será apreciado y renacerán». Mientras hablaba, al escuchar las palabras muerte y sacrificio, noté que mis hijos no se movían, y miré alrededor de la habitación para ver lo mismo en los otros niños, con miradas de dolor y confusión en el rostro de cada padre. Los sollozos comenzaron a llenar la habitación cuando cada padre también se dio cuenta de lo que había pasado. Fue entonces cuando el señor Andrés comenzó a hablar de nuevo. «No lloren, hice esto. Lo hice por ustedes, por nosotros. Tenía que hacerlo. Ellos debían ser sacrificados para que pudieran tener más hijos». Al decir las palabras «lo hice», la habitación se tensó mientras la horrible realidad caía sobre nosotros. Los caramelos caseros. No pasó mucho tiempo antes de que los hombres se lanzaran sobre el señor Andrés y comenzaran a someterlo. Las puertas fueron derribadas y se hicieron numerosas llamadas. En cuestión de minutos la policía y los paramédicos inundaban la casa. En el fondo, sabía que ya era inútil mientras sostenía el cuerpo frío de mis 2 hijos en mis brazos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de numerosas investigaciones y preguntas. Me llamaron para dar una declaración, y le conté a la policía todo lo que sabía. Cuando la investigación terminó, nos dieron informes y nos dijeron que el señor Andrés tenía raíces celtas y era una de las pocas personas que todavía practicaban el paganismo celta. Uno de los policías dijo que Samhain era el origen de Halloween. Los antiguos celtas creían que el 31 de octubre, el velo entre nuestro mundo y el mundo de los muertos se volvía delgado.
Según las investigaciones, también creían que los espíritus malignos y perturbados podían cruzar, así que para evitarlo realizaban sacrificios de animales para apaciguar a estos espíritus. El propio señor Andrés confirmó esto como su motivo, y sabía que tenía que realizar un sacrificio. Pero, a diferencia de los celtas, él sabía que no tenía tiempo para reunir animales, así que su mente retorcida decidió usar a los niños como sacrificio. Por eso se encontraron altos rastros de cianuro en los cadáveres de los 34 niños, ya que los caramelos que hizo estaban impregnados de él. El señor Andrés fue condenado a cadena perpetua, pero aún así sentí que el sistema de justicia me había fallado, ya que sabía que la escoria como él merecía morir. Enterré a mi hijo Brian de 7 años y a mi hija Carolina de 5 años. Incluso después de 5 años el dolor no ha cesado. También duele cada vez que escucho a alguien decir, el original siempre es mejor, cada noche. Halloween es mi festividad favorita. Puedo vestirme como quiera sin que nadie me juzgue, y divertirme con personas que están tan emocionadas por la festividad como yo. ¿Qué no se podría amar? Hay una fiesta de Halloween a la que voy cada año en casa de un amigo. La fiesta comienza en el momento en que el sol se pone en Halloween, y no para hasta bien entrada la mañana siguiente. Ese año no fue diferente. Me vestí con mi confiable capa negra y chaleco rojo para hacer juego con el vestido negro y corsé rojo de mi novia. Nos ayudamos mutuamente para asegurarnos de que nuestros colmillos estuvieran bien relucientes. Solo los mostramos una vez al año, así que queríamos asegurarnos de que estuvieran perfectamente blancos mientras asustábamos a los niños que pedían dulces. Era bien pasada la puesta del sol cuando mi novia y yo llegamos a la fiesta. Allí vimos algunas de las mismas caras familiares que habíamos estado viendo desde siempre. Ghouls, goblins y todo tipo de criaturas que hacían ruido en la noche se reunían allí para pasar un buen rato, charlando entre ellos y disfrutando de los refrigerios organizados por nuestro amable anfitrión hombre lobo. Sin embargo, había una cara que no reconocía. Un joven desaliñado estaba en un rincón solitario de la fiesta, observando a todos los demás disfrutar con un ardiente desprecio en los ojos. Su disfraz, si es que se podía llamar así, era solo una camiseta blanca con algunas manchas de sangre y una gabardina negra que lo hacía parecer un rechazado de Matrix. Aunque me encantaba hablar con mis viejos amigos, el extraño me daba curiosidad. Rara vez veíamos caras nuevas en nuestra pequeña celebración anual. Si no habían sido invitados, estaban invadiendo una propiedad privada, y algo en el claro desdén del joven hacia todos allí me hacía pensar que lo más probable era lo segundo. Mientras mi novia conversaba con algunas brujas y hadas, me acerqué al extraño para hacerle un poco de charla. «Hola», le dije con una sonrisa. «¿Qué tal te está pareciendo la fiesta?» «Apesta», respondió al instante. «Igual que todo lo demás en esta puta mierda de mundo». No hay vergüenza en apestar». Le mostré una sonrisa, luciendo mis colmillos perfectamente blancos, asegurándome de que se vieran bien afilados para la ocasión. El joven no se rió de mi chiste. Solo gruñó y dirigió su mirada hacia unas chicas demonios sexys que bailaban con el Monster Mash de Boris Karloff. «Mira a esas perras», dijo, mostrando sus cuerpos como perras en celo solo para provocar a los hombres, sabiendo que nunca saldrían con ellos. Las putas como ellas merecen pudrirse en el infierno por no darles una oportunidad a hombres normales que no son malditos modelos como tú. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba hablando con lo que los chicos de hoy en día llaman un incel, más comúnmente conocido como un completo imbécil. «Vaya, no te andas con rodeos, ¿verdad?» «¿Por qué debería?», dijo el joven volviendo su mirada hacia mí. «¿Por qué debería preocuparme por herir sus sentimientos cuando mujeres como ellas nunca se preocuparon por los míos? Todas las mujeres son iguales. Usan a los tipos buenos como yo solo para luego ponerle los cuernos con los chats que ganaron la lotería genética como tú. Te das cuenta de que suenas como un completo gilipollas, ¿verdad?» «Sí, no importa. Nada importará pronto». Un coche de policía pasó por la casa, su sirena resonando mientras las luces rojas y azules iluminaban brevemente la ventana a nuestro lado. Estaba acompañado por el sonido de un policía que hacía un anuncio a través del megáfono montado en el coche. «Atención, ciudadanos. Un tirador activo ha pasado por esta zona. Quédense en sus casas y cierren las puertas hasta que el tirador haya sido detenido».
La advertencia resonó una y otra vez por toda la calle. Por primera vez desde que lo conocí, el joven sonrió. De repente me di cuenta de que había tenido las manos dentro de su gabardina todo el tiempo mientras hablábamos. Ya empiezas a darte cuenta de quién soy, ¿verdad? En ese momento, mi novia terminó de ponerse al día con sus amigas y volvió hacia mí. Los ojos del joven se abrieron con una ira impotente al ver a mi novia acercarse. Tan hermosa como era, con ese corsé ajustado, se veía exactamente como el tipo de mujer que el joven odiaba por su reticencia a acostarse con él. «Hola, amor», dijo mi novia. «¿Quién es tu nuevo?» Antes de que pudiera terminar su frase, el joven sacó un revólver de su gabardina y le disparó. La bala le dio directamente en la frente y ella cayó hacia atrás al suelo por el impacto. El joven soltó una carcajada burlona. «Están todos jodidamente muertos», gritó a todos en la fiesta, quienes habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para mirarlo. «Voy a matar a todos ustedes, hijos de puta, y el mundo finalmente sabrá lo que les pasa a pedazos de mierda como ustedes que miran por encima del hombro a gente como yo». Dejó escapar otra risa malvada que chirriaba en los oídos. Solo se detuvo cuando se dio cuenta de que alguien más se reía junto con él. «Oh, hombre, tienes razón», dijo mi novia mientras se levantaba del suelo. Tenía un pequeño rasguño superficial en la frente, justo donde le había disparado, el cual sanó rápidamente como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué demonios?». El joven giró el revólver hacia mí y disparó las 5 balas restantes en mi pecho. Sentí como las balas golpeaban mi pecho y apenas me rompían la piel, pero no fue lo suficientemente fuerte como para derribarme. «¿En serio, colega?», le dije medio en broma y medio genuinamente molesto. «Esta ha sido mi camisa favorita durante como un siglo, y tuviste que arruinarla». Toda la fiesta estalló en risas. Es bueno saber que siempre habrá gente con sentido del humor. «¿Cómo?». Antes de que pudiera terminar su pregunta, agarré su mano con el revólver y la apreté. Sus huesos se rompieron como ramas secas bajo mi agarre, y el revólver cayó al suelo con un ruido sordo. Gritó de dolor con lágrimas en los ojos hasta que lo solté. Tropezó hacia atrás y se apoyó en la pared para sostenerse mientras abrazaba su muñeca destrozada. «Tendrías más suerte matándome con un lápiz 2B, colega», le dije. Miró hacia arriba, y solo pude ver el miedo en sus ojos llorosos. Todo el valor provocado por su odio homicida había desaparecido de su rostro. «No eres muy listo, ¿verdad?». Casi sentí lástima por el pobre idiota en ese momento. La palabra clave es casi. Trajiste un maldito revólver para matar a toda una casa llena de gente. ¿Qué ibas a hacer después? ¿Golpearnos con el revólver hasta matarnos? La gente en la fiesta se rió. Fue agradable tener una buena audiencia. Además, si mirabas al resto de la fiesta, sí, llena de hombres lobo y demonios y cosas que hacen ruido en la noche. ¿No te parecen estos disfraces un poco demasiado realistas? He visto muchas cosas en mi vida, pero esa expresión de comprensión que surgió en su rostro horrorizado es un recuerdo que me hará sonreír durante siglos. Intentó huir, pero en el momento en que dejó la pared, lo abofeteé con el dorso de mi mano. Toda su mandíbula se desprendió de un golpe, y cayó de rodillas llorando y ahogándose con su propia sangre deliciosa. A veces olvido lo frágiles que son los humanos. Intentó arrastrarse hacia la puerta de rodillas y con una mano buena, solo para que nuestro anfitrión hombre lobo aplastara su tobillo con su garra, destruyéndolo por completo. Creo que intentó suplicar por su vida, o tal vez estaba llorando pidiendo ayuda. Era difícil entender lo que intentaba decir sin una mandíbula. Todos comimos bien esa noche de Halloween. Todas las noches antes de Halloween, una extraña sensación recorre mi columna. Crecí en un pueblo en Alabama con mi hermanita Karen y mi papá. Nuestra mamá murió cuando éramos demasiado jóvenes para entender lo que es la muerte, y desde entonces, papá nos crió con el máximo amor y cuidado. Mi hermana era una niña callada, y yo era la habladora. A ella le costaba hacer amigos por su naturaleza tranquila, así que siempre la llevaba conmigo cuando jugaba con mis amigos. La amaba, y sentía la necesidad de estar allí para ella todo el tiempo. Desde muy joven, me di cuenta de que ella necesitaba un poco de afecto maternal de mi parte. Solía vestirse frente al espejo y preguntarnos a mí y a papá cómo se veía. No importaba lo graciosa que se viera,
Siempre respondíamos con una sonrisa: te ves como una hermosa joven. Nuestro cumplido siempre lograba poner una sonrisa en su rostro y alegría en nuestros corazones. Íbamos a la misma escuela, así que todos mis amigos y los niños del vecindario conocían a mi hermana. Algunos de ellos se burlaban de mí, diciendo que mi hermana era rara y que solo nos seguía porque nadie quería ser amigo de una rara. Recuerdo haberle dado un puñetazo a Benny cuando dijo esto frente a Karen. Karen lloró mucho esa noche y por primera vez dijo: quiero a mamá. Mi papá amaba a mi mamá más que a nadie en este mundo, y su muerte prematura lo afectó de tal manera que se negó a volver a casarse. Mi tía trató mucho de arreglarle una cita con su amiga, pero mi papá se negó de inmediato. Sabía que tenía otra razón para negarse a casarse, y esa éramos nosotros, sus hijos. Pensaba que ninguna madrastra nos amaría como si fuéramos sus propios hijos. Mi papá sacrificó mucho solo para darnos a mí y a mi hermana una vida feliz. Siendo niños, generalmente participábamos en todos los eventos comunitarios, y todos en el pueblo nos querían. Era el mes de Halloween, y yo estaba emocionado por salir a pedir dulces con mis amigos. Tenía 6 años y Karen tenía 4 en ese momento. Casi estaba nerviosa porque era su primer Halloween. Decoramos nuestro porche con calabazas talladas, y papá nos compró todo lo que pedimos para Halloween. Mi mejor amigo Tom y yo estábamos bebiendo limonada, sentados en nuestro porche, viendo cómo todo el vecindario se preparaba para celebrar Halloween. Los niños corrían por todas partes, y la gente reía y decoraba el pueblo. De repente, escuché a Karen hablando con alguien. La ventana de su habitación estaba justo al lado de donde estábamos sentados. Papá había ido a comprar víveres, y yo era el hombre de la casa en ese momento, así que estaba muy consciente de que Karen estaba sola en su habitación. Entonces, ¿con quién estaba hablando? Me levanté y fui a su ventana. ¿Con quién estás hablando?, Srenia pregunté. Miré adentro y vi que Cassie estaba sentada en su cama, abrazando su osito de peluche y mirando la puerta cerrada. Su expresión cambió a sorpresa cuando me vio. Sacudió la cabeza diciendo: con nadie. ¿Por qué estás parada fuera de mi ventana? Srenia, me preguntó. Sonreí y dije: papá ha ido al mercado. Tom y yo estamos sentados en el porche. Llámame si necesitas algo. Ella sonrió de vuelta, y yo volví a mi lugar. Esa misma noche estábamos cenando. Papá estaba cocinando filetes para nosotros. Yo estaba sentado en la mesa, hablándole de nuestro disfraz de Halloween, cuando escuchamos a Karen tararear una melodía que nunca antes había escuchado. Así que me pareció un poco inusual. Estaba sentada en el porche, trenzando el pelo de su muñeca Barbie y tarareando esa melodía, como si no estuviéramos allí. Miré a papá y me sorprendí. Su rostro estaba blanco, como una hoja en blanco. Dejó de cocinar y le preguntó a Karen: ¿de dónde aprendiste esa melodía? Karen nos miró y dijo: ¿qué melodía? La melodía que estabas tarareando, respondió papá. No estaba tarareando ninguna melodía, dijo ella. Su comportamiento distante me confundió. Miré a papá y le pregunté: ¿por qué, papá? ¿Qué pasa con esa melodía? Papá volvió a su cocina diciendo: nada, vamos a comer. Terminamos de cenar y nos fuimos a la cama. Era alrededor de la medianoche cuando me desperté al escuchar una risa proveniente de la habitación de Karen. Se estaba riendo, y no la había escuchado reírse en mucho tiempo. Me levanté y caminé hacia su habitación para decirle que se fuera a dormir. Al abrir la puerta vi que su lámpara de noche caía al suelo, creando un fuerte estruendo. En ese segundo no pude evitar notar cómo la lámpara estaba levitando en el aire, y Karen reía al verlo. ¿Qué fue eso? ¿Qué quieres decir con que estaba en el aire? No, no estaba, dijo. De pie en su habitación, sentí un frío extremo. Karen se acostó y cerró los ojos, ignorándome por completo. A la mañana siguiente, cuando le conté esto a papá, lo vi preocupado. Pero la alegría de Halloween nos distrajo de ese asunto importante que no deberíamos haber pasado por alto. Mientras los niños salían en el vecindario vestidos con sus disfraces de Halloween, tocaban puerta tras puerta con sus cubos para recolectar la mayor cantidad de dulces posible. Sus voces alegres resonaban en el pueblo mientras gritaban emocionados: «¡Dulce o truco!». Me puse mi disfraz de Batman favorito, y Karen se disfrazó de Superman. Salimos y nos encontramos con mis amigos Tom y Miguel, en nuestro camino para la búsqueda de azúcar. Después de cubrir casi todas las casas en nuestro vecindario, Tom dijo que fuéramos un poco más lejos para encontrar más casas.
Aunque papá me había dicho que no fuera demasiado lejos con Karen, esa noche actué de acuerdo a mi edad. Caminamos por las aceras vacías, dejando atrás nuestra localidad. No había muchas casas por esa zona y el bosque profundo comenzaba a lo lejos. En esa oscura noche de Halloween, pude ver que Karen estaba asustada. Dijo que deberíamos regresar, pero yo la tranquilicé diciendo que no pasaría nada. Después de caminar unos minutos más, llegamos frente a una casa vieja. La casa parecía completamente abandonada, pero había una gran calabaza en el porche, con una vela encendida dentro. «Vamos a esa casa», dijo Tom. Miguel y yo dudamos por un segundo, pero luego comenzamos a caminar hacia la casa. Me volví y vi que Karen no nos estaba siguiendo. Solo estaba parada detrás con una expresión aterrada. Le pregunté, «¿Qué pasa?». Ella dijo, «No deberíamos ir allí, deberíamos regresar». Le dije que esperara cerca de las escaleras mientras nosotros íbamos al porche y tocábamos la puerta. Tocamos, pero nadie respondió. Miguel pateó la puerta frustrado, y ésta se abrió con un crujido. Un oscuro pasillo se desplegaba ante nosotros, y el olor a casa vieja me llenó las fosas nasales. «¿Hay alguien en casa?», Srenia pregunté. Pasó un largo silencio y nadie respondió. Todos nos dimos la vuelta para irnos, justo cuando una mujer habló desde la oscuridad del pasillo. «Entren». Estaba a punto de dar el primer paso cuando Karen corrió hacia mí y me agarró la mano diciendo, «No lo hagas, es ella, quiere hacerte daño». «¿De quién hablas?», Srenia pregunté. «De mamá cara azul». «¿Qué?». Los tres casi nos hacemos encima al escuchar esto de Karen. Miguel ni siquiera esperó. Se dio la vuelta y salió corriendo. Tom lo siguió también. Me quedé parado frente al porche oscuro de la casa con Karen. De repente la mujer dentro habló de nuevo. «Karen, tráelo adentro». Esta vez, su voz sonaba áspera y enojada. Karen gritó, «Tú no eres mi mamá». Cuando llegamos a casa, Karen rompió en llanto en los brazos de mi papá. Dijo con una voz entrecortada, «Te mentí, mamá cara azul me enseñó esa melodía. Ya no me gusta, papá. Ella quiere que tú y Henry mueran». Pude ver el miedo en el rostro de mi papá. Dijo en un tono tembloroso, ¿Cómo se ve? Su cara es azul y no tiene párpados en los ojos. Me asusta, ya no quiero que me visite por la noche. Esa noche todos dormimos en la habitación de Karen. Recuerdo a mi papá gritando en mitad de la noche, «No te necesitamos, déjanos en paz a mí y a mi familia». Ese Halloween fue la última vez que Karen habló sobre mamá cara azul. No sé si era real y ni siquiera quiero saberlo, pero quienquiera que estuviera en esa casa y me dijera que entrara seguramente tenía malas intenciones.